Bueno, el tiempo está cambiando y vaya, que se cambia, ¿no? Esta mañana llovía, después salió el sol, después me parece ahora empezaría a haber, para mí, un vientito del sur que tal vez arrastre un poquito todo este calor que estábamos teniendo. Bueno, vamos a adentrarnos en nuestro programa. Estamos cerca de fechas importantes que siempre nosotros nos gusta, queremos, sentimos, no la obligación, sino el deseo de mantener la llama viva, ¿no?, de nuestras Malvinas. Bueno, ese va a ser uno de los temas del programa y otro tiene que ver con esta realidad y tiene que ver con el otro costado, porque por ahí como sociedad uno dice, cuando aparecen la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, lo más común es decir o sentir o desear que se pudran en las cárceles, lo más común. ¿Qué pasa en las cárceles nuestras? La Constitución dice que serían lugares donde se reeduca en nuestras cárceles. Bueno, vamos a trocar también este tema. Marcos. ¿Cómo le va, María? Muy bien, muy bien. ¿Va a refrescar, dice usted? No sé. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Ya se siente un vientito más fresco. Viento que vino del sur, algo así, ¿no? Sí. Bueno, como está más fresquito, por eso la ropa Leilem es un poquito más abrigadita, ¿no? No el de mi modista, que mangas cortas. Si supieras, vida mía, sí. Con el domicilio en Dorrego 911, su WhatsApp 341-542-8348. Y esto de María Rosúa, hermosísimo estos aros. Sí, ¿y mi cabecilla? Sí, que va a despeinar el viento cuando salga. De Cecilia y Patricia, 341-635-0863. Muy bien, muchas gracias. Vamos a nuestra primera entrevistada. Muy bien. Diga usted. Muy bien. ¿Por dónde voy? ¿Por Capital Federal o por la capital provincial? Por la capital provincial. La capital provincial. Jacquelina Ana Balangione, abogada y especializada en Derecho Penal por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, docente de las cátedras Derecho Procesal Penal y Género y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, fue titular de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la carrera de Abogacía en la UCA de Santa Fe, docente de posgrado de la UNR, UNL, UCA y la UCSF, que es la Universidad ahora Católica de Santa Fe, estimo, después le vamos a preguntar. Sí. Ejerció la abogacía durante 15 años, desarrolló cargos en el Poder Ejecutivo Provincial, en el Legislativo Nacional y Convención Nacional Constituyente del 94, ingresó al Poder Judicial de Santa Fe en febrero de 2006, fue secretaria, jueza, camarista penal y directora del Centro de Capacitación Judicial. Desde el 20 de abril de 2017 se desempeña como defensora general penal de la provincia de Santa Fe, cargo con acuerdo legislativo hasta el 19 de abril de 2023. Bueno, está concluyendo esta etapa. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a usted, María Herminia, por esta invitación. La verdad que me honra estar en este programa. Bueno, muchas gracias. Leía con atención sobre su trabajo último, ¿no? Y la pregunta que me surge es, ¿qué significa ir preso hoy? ¿Cómo es vivir en una cárcel de su área, la santafesina? Bueno, la realidad carcelaria es una realidad muy compleja. Las cárceles son lugares oscuros, húmedos, donde no hay aire, donde no hay vidrios, donde en invierno entra el frío, donde en verano entran los mosquitos, el calor, si llueve te mojás, bueno, donde hay sobrepoblación. O sea, el tema de que las cárceles son feas, en todos lados del mundo las cárceles son feas, salvo algunas pequeñas modelos que hay en algunos lugares muy chiquitos de Europa que son como cárceles boutiques, digamos, y que en general están prácticamente vacías. Pero en lo que es toda la región de Latinoamérica hay un común denominador de cárceles más bien grandes, sobrepobladas, con pabellones en donde conviven muchachos jóvenes, porque hay un común denominador de una determinada franja etaria, en su mayoría entre 18 y 24, 25 años, varones la mayoría, conviven en pabellones de 80, 100, 110 muchachos en lugares que están preparados para menos cantidad de gente
y en donde el tiempo transcurre con un criterio desde lo que es la organización estatal, que es básicamente la seguridad, es decir, que no se escapen, cuestión que a veces falla también. Y se dejan de lado por una imposibilidad debido a la gran cantidad de presos que hay. La provincia de Santa Fe en este momento tiene más de 9.000 presos, y además el dato, digamos, relevante es que en el año 2014 teníamos 3.500 presos. Y hoy, en 2023, en 8 años, pasamos de 3.500 a 9.000 y pico. ¿Y la capacidad? ¿Qué número No, la sería? capacidad, si bien aumentó en algunos lugares, se creó el order en el gobierno anterior, en este gobierno se creó el order acá en Santa Fe, en la cárcel de las Flores, se hizo una unidad nueva, la unidad número 3 en Rosario, que era para vaciar la vieja y pasarla de nueva. Bueno, no se pudo vaciar la vieja, porque es tanta la necesidad de lugares para alojar la cantidad de presos, pero la infraestructura, digamos, no ha seguido ese crecimiento, porque además las cárceles, como por ejemplo Las Flores, Coronda, Las Flores y Piñero, que son los 3 institutos penales más grandes, tienen en su infraestructura más pabellones y más gente, pero las cocinas preparadas para un número mucho menor, para un cupo mucho menor. Entonces, esto de la sobrepoblación impacta en todas las cuestiones que tienen que ver con la vida carcelaria, desde donde la querramos analizar: la cantidad de comida, la calidad de la comida, la cantidad de empleados del servicio penitenciario, que son trabajadores, digamos, un trabajo muy sacrificado, un trabajo, el trabajador penitenciario trabaja dentro de la cárcel, vive en el encierro, en su jornada laboral, que además, como todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, los horarios son nocturnos, por ahí 2 días por uno, o hay gente que es para trabajar, por ejemplo, en Piñero, vive en Montevera, acá cerca de Santa Fe, todos los días se traslada. Es decir, es una realidad con menos cantidad de empleados, de trabajadores para lo que se necesita. Entonces son trabajadores que ven como de alguna manera menoscabada y un poco atrasada su trabajo, su organización laboral. Y todo lo que tiene que ver con talleres resocializadores, es decir, educativos y laborales, tampoco alcanza, porque las partidas y los cupos son para mucha menos gente que la que realmente albergan. Todo esto trae consecuencias muy graves que impactan en la gestión de estas cárceles, por mejor buena voluntad que pongan los gobiernos. Es muy difícil gestionar esto, además con un crecimiento exponencial tan rápido, y que además lo que se ve es que esto no va a parar, va a seguir entrando, ¿no? Digamos, ¿Y qué hace un preso todos los días? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y hacen poco. Hay muy poco trabajo dentro de las cárceles, es un transcurrir el tiempo, no se levantan muy temprano, porque no hay cosas para hacer. Aparte, mientras están durmiendo y engomados, como se dice, porque están todos cada uno en sus celdas, se pasan unas trabas que las traban a todas al mismo tiempo, las trabas generales, y bueno, en determinado horario las celdas se abren y salen a lo que se llama el patio del pabellón, pero que es adentro del pabellón. Entonces son todas celdas, 2 pisos de celdas, generalmente todas tienen más o menos el mismo modelo, algunas más modernas, como Piñero, otras más antiguas, como el Instituto número 1 de Coronda, que en su momento fue un instituto modelo, pero que hoy realmente ya no resiste. Es un lugar que está pensado para 1.200 presos y hay 2.200. En Piñero lo mismo. Estamos con situaciones, todas las celdas son para 1 y en todas hay 2, y en algunas ahora estamos observando hasta 3 por celda. El preso todo el día está ahí adentro vinculándose con los otros presos. Porque, por ejemplo, hay escuelas, sí hay escuela en todas, pero el cupo, por ejemplo, en Coronda es para 50 y hay 2.200. Y el 50% de los presos no tiene terminada la escuela primaria. No tienen terminada la primaria. O sea, todos deberían estar haciendo la escuela primaria. Son desafíos muy grandes para todos los órganos del Poder Ejecutivo en sus distintos ministerios, pero esto no es algo que cae solamente en el Ejecutivo. Acá hay un problema que es multilateral.
es la política criminal, qué perseguimos, a quiénes perseguimos, cómo los perseguimos, qué respuesta punitiva les doy, si las mismas cárceles para todos, si a todos la cárcel, si trabajamos con los muchachos más jóvenes y que son primarios en delitos que no sean graves, con algunos criterios más resocializadores, como todos los que tienen que ver con la justicia restaurativa, o les ponemos a todos juntos en esos cabezones. Le he leído que usted es partidaria de eso, ¿no? Y venía a mi memoria, lo comparto con mi compañero, que hace un par de años hicimos una entrevista muy interesante con la cárcel uruguaya, la de Punta de Rieles. Creo que era Parodi su director o algo así por entonces. Bueno, un sistema distinto. Yo no sé si todo el delito puede ir a una cárcel al estilo de Punta de Rieles o al estilo de la Cantabria o al estilo de los Países Vascos, pero algo hay que hacer. Y sí, este modelo no va más. No va, porque los resultados están a la vista. A mí lo que me alegra, entre comillas, que lamentablemente por los hechos que están sucediendo, por la inseguridad, la violencia creciente, la violencia armada, la criminalidad organizada, todo lo que estamos viendo y viviendo, ha puesto este tema en debate, porque este es un tema que no se trataba y hoy es el tema. Y yo lo veo como uno de los logros de esta gestión, haber podido tener un discurso comunicacional, además acompañado por la gestión de trabajo, ¿no es cierto?, pero haber ido siempre a los medios con este discurso enfrentando quizás a una comunidad que primero repele este tipo de temas y tiene de pronto esos giros que usted decía que se pudran en la cárcel. Hasta un ministro de seguridad lo dijo, que se pudran en la cárcel. O sea, pues, claro. No es así. Y no es que uno dice, ay, pobrecitos, los delincuentes, están incómodos. No pasa por ahí. Pasa por cumplir la ley y la Constitución. Esa decisión política del Estado argentino de consagrar el principio de inocencia y de decir en la Constitución Nacional que las cárceles serán sanas y limpias, y no para castigo, sino para seguridad del reo, no está pensada solamente en la protección de los derechos de esas personas que hasta que no tienen condena se consideran inocentes, sino del bien común, porque todos formamos parte de la sociedad. Y a la sociedad vuelven, y en la sociedad están los que se portan bien y los que se portan mal, pero con los que cometen conductas disvaliosas, desde el Estado y desde la sociedad civil también tenemos que trabajar con eso para que esas conductas sean erradicadas de la sociedad. Y con este modelo carcelario esto no se está logrando y está a la vista, porque hoy el tema es la organización de delitos desde adentro de la cárcel. Y además, esas islas de corrupción que por ahí se dan también desde el mismo servicio penitenciario, porque en este contexto se presta para estas cosas. Y siempre hago la diferencia, hay gente muy buena también, gente muy sacrificada, pero también se presta para esto otro, por eso hay tanto ingreso de cosas prohibidas. Doctora, ¿y cómo es la realidad en las comisarías? Porque bueno, la idea, sabemos que se han retirado las presas, incluso se han cerrado comisarías. ¿Existen todavía detenidos en comisarías en la provincia de Santa Fe? Sí. Mirá, los presos de las comisarías de Rosario fueron erradicados gracias al trabajo de la defensa pública en su primera gestión, que con todos los habeas corpus se logró erradicar y construir el orden. Las comisarías de Rosario prácticamente es muy raro que alberguen personas privadas de libertad. Pero aquí en Santa Fe, en la circunscripción 1, en lo que es la unidad regional 1 de policía, tenemos todas las comisarías sobrepobladas de gente, algunas al 300%, situación mucho más grave todavía que lo que pasa en las unidades penitenciarias, porque en las comisarías no debería haber ni un preso, y están llenas de presos, y eso tiene una doble consecuencia negativa para los presos, o triple, para los presos, para los agentes policiales que no están preparados para cuidar presos, y vivimos permanentes situaciones de fugas que impactan en los barrios, que tienen miedo, tienen temor, porque las comisarías están en los barrios para cumplir con un servicio a la comunidad, que es neutralizar el delito, recibir denuncias, atender los requerimientos de los vecinos, y nada de esto pueden hacer porque están cuidando a los presos.
están en algunas comisarías, como les digo, al 300%. Inclusive hay gente alojada en lugares que no están habilitados. Esto tiene muchas consecuencias malas. Por ejemplo, algo que nosotros hemos visto, el crecimiento bastante importante que hubo en la cantidad de muertes en custodia. Por ejemplo, el año pasado murieron 2 muchachos quemados en un lugar policial no habilitado. Prendieron fuego y se quemaron vivos los 2. Y también quedaron quemados los policías que estaban al cuidado de ellos. Es una situación muy grave. Acá se construyó el order para desalojar las comisarías, pero todavía no se ha podido, si bien el order ya está, que es la alcaidía de la cárcel de las Flores, se ha traído gente de alcaidías del interior, que hay una en Rafaela, una en Melincué, una en Reconquista, una celaduría en Reconquista, una alcaidía en Vera, otra en San Cristóbal, que están todas sobrepobladas. Doctor. Y que las comisarías estén sobrepobladas implica directamente, por ejemplo, si la comisaría tiene lugar para 30, tienen una partida presupuestaria de comida para 30 y a lo mejor hay 100. Claro. Doctora, ¿esto está dentro de lo que es la violencia institucional? Porque si fuese así me gustaría, creo que hay un informe que se va a dar a conocer, o su área lo dará a conocer ahora, en días. ¿Nos puede adelantar algo? Días. Sí, nosotros, digamos, por ley presentamos un informe anual a la legislatura antes del 1 de mayo, durante mi gestión. Este es el 6º que voy a presentar. Es un informe de gestión, donde la parte más sustancial es el informe de violencia institucional. Nosotros tenemos, por ley, la obligación de tener un banco de datos públicos acerca de hechos de violencia institucional que relevamos. La Defensa Pública de Santa Fe tiene uno de los únicos registros públicos de casos de tortura, violencia institucional y demás afectaciones de los derechos humanos en los lugares de encierro, que es una fuente de información muy importante para el Estado de Derecho y que se nutre de lo que se recaba de las inspecciones y monitoreos que hacemos permanentemente a los lugares de encierro, y también de lo que relevamos de los medios periodísticos, de las denuncias que recibimos, de cosas que observamos. Los hechos de violencia institucional pueden tener hay de distinto tipo. Está el hecho, la tortura física, la psicológica, pero hay algunos que son casos que se dan también y se relevan, muchísimos, con muchas víctimas dentro. No siempre hacen las denuncias. Nosotros tenemos la obligación de la confidencialidad. Tomamos el hecho, lo registramos en una planilla, lo publicamos, pero por ahí esa persona, ese preso, por ejemplo, o esa persona que es captada en la calle y maltratada, por ahí no quiere hacer la denuncia por temor, realmente es por temor. Pero hay un tipo de violencia institucional, que esto no es un invento nuestro, sino que está en la Convención Internacional contra la Tortura de la ONU, que es la que nosotros seguimos. Hay muchas convenciones contra la tortura, pero la de la ONU es la universal, que tiene un concepto bastante amplio de tortura, que categoriza a la violencia institucional estructural, a la que se vive en este tipo de situaciones, porque es una violencia estructural vivir, por ejemplo, dentro de una celda para 3 personas, o no tener el acceso al cupo educativo, o X, por ejemplo, lo que pasó en la cárcel de mujeres en verano, en la de Rosario, que en el mes de enero tuvimos serios problemas con la provisión de agua potable, al punto de que 77 internas y 4 niños que viven con ellas en cautiverio con sus mamás estuvieron con un brote de gastroenteritis, con internaciones, con toda una situación que después trajo problemas de convivencia entre ellas, con incendios, con mujeres quemadas, problemas de convivencia con las penitenciarias, que en un caso tuvieron que reprimir para poder neutralizar un problema que se consideró beligerante adentro de un pabellón, siempre mismo un pabellón. Yo tuve que presentar una denuncia ante el fiscal general por hechos concretos de violencia institucional contra determinadas mujeres que están... Bueno, toda una situación que lo que hace es agravar el problema. Es decir, ¿la cárcel es compleja? Sí. No es un jardín de infante. Alberga personas que han cometido hechos disvaliosos. Que además, ojo, el 40% tienen prisión preventiva. Ni siquiera tienen condena. Además, otro dato que me parece relevante. Muchísimos varones presos por el tema de violencia de género, junto con las personas que cometen delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores sexuales
y varones que están en problemáticas por contexto de género presos en los mismos lugares. Claro. En esos pabellones que están repletos, el 50% no tiene prisión preventiva y hay un alto grado de encarcelamiento, con lo cual no estoy de acuerdo. A ver, soy una de las precursoras de la introducción de la perspectiva de género en el Poder Judicial. Pero yo creo que no toda respuesta a las problemáticas de género tiene que ser punitiva, porque los varones también son productos de la cultura. Doctora, ¿y cómo se insertaría en determinados casos lo restaurativo? Bueno, lo restaurativo, digamos, yo lo vi en Brasil, que fui con gente aquí de la defensa, con un viaje que hicimos con la gente de APAC Santa Fe, que ya está constituida la asociación acá como para implementar. La idea es, de la gente de APAC, implementar, están gestionando con el gobierno un pabellón piloto, a prueba del modelo piloto, en la cárcel de Las Flores, que no es el modelo ideal, pero es como un puntapié inicial. Así empezó Paraguay, y ahora lo está empezando, creo que Ecuador, México, en Italia, están replicando este modelo que se inventó en Brasil, en Belo Horizonte, hace 50 años, y hoy hay 80 institutos de estos en funcionamiento y 60 en construcción, y lo ha tomado Brasil como una política pública y el Poder Judicial de Brasil como una política también pública, y se implementa con mucho compromiso de los jueces, que impacta de una manera que, por ejemplo, en términos numéricos, la reincidencia se reduce del 75% al 13% en el caso de los varones y al 2% en el caso de las mujeres. ¿Y cómo funciona para ¿Cómo funciona? Son lugares de encierro donde se trabaja en forma interdisciplinaria, con una disciplina muy estricta con los internos, que se llaman recuperando, donde se trabaja mucho con las familias de esas personas, con mucho control judicial, porque además si el recuperando o el interno no cumple con todo ese programa, con todo ese modelo, es un método de resocialización, puede perder eso y vuelve a la cárcel común. Claro. Ellos parten de una base peor que la nuestra, de una realidad social peor y de cárceles peores que las nuestras. Y en el contrapunto tienen estos modelos en donde vos entrás y todo brilla. Son lugares de encierro, pero vos no te das cuenta que estás en un lugar de encierro porque todo el mundo está concentrado en su trabajo, en el estudio. Todo el mundo te atiende con amabilidad. Vos no sabés quiénes son presos y quiénes son los funcionarios, claro, o agentes penitenciarios. Ahí adentro no hay armas, ahí adentro... Y van personas que han cometido delitos de los más aberrantes hasta los más leves. En toda la historia de APAC hubo un solo caso de intento de fuga, porque es tan bueno el modelo y se trata tan bien a la persona que la persona capta que se le está dando una oportunidad a ella y a su familia para poder salir y poder pegar una curva, yo siempre digo, en la línea, en la ruta de su vida y dejar de cometer delito. Todo lo contrario a lo que pasa, bueno, lo vi en Brasil, en España, que me fui por mi cuenta a conocer estos modelos restaurativos que ya no son asociaciones con el Estado como APAC, sino que es directamente el Estado aplicando este método. Me reuní con con la ministra de Igualdad en el País Vasco y después también con todos los profesionales de la cárcel del Dueso en Cantabria, que son todos profesionales de interdisciplinas, los menos abogados, la mayoría otras disciplinas, en donde yo decía, esto nunca va a poder ser, y me decía, no, doctora, sí, porque nosotros hace 30 años teníamos esas mismas cárceles que usted nos está mostrando, pues yo les di una charla de lo nuestro, ¿no? Sí. Para un poco intercambiar las ideas. Nosotros teníamos con el régimen franquista, todas las cárceles eran de terror, llenas de gente, con mucho maltrato, con mucha violencia institucional, y hoy tenemos estas cárceles que también, nosotros me sentaba a comer con los presos en APAC, me ponía en la cola con la gente que fuimos y nos servíamos la comida, yo también, en mesas con manteles, con tenedor cuchillo, con elemento cortopunzante. En ningún momento vivimos ni el miedo, ni el temor, toda una amabilidad. Aparte, ellos, los internos, se desvivían por explicarnos cómo funcionaba, y cada pabellón como que compiten entre sí, quién tiene los dormitorios más acomodados. Una cosa educativa
y constructiva. Cada libro que leen es un día menos de condena. Se leen todos los libros. Pero todo eso te entra en la cabeza, porque hay gente que en su casa nunca leyó. Claro. Te digo, la gente en Coronda, el 50% no tiene hecha la escuela primaria. Claro. Cuando vivimos en una provincia donde la primaria y la secundaria son obligatorias. Claro. Y son decisiones políticas, me imagino, las que habría que tomar al margen de las presupuestarias, ¿no? Totalmente, son decisiones políticas y yo creo que se van a tomar porque la situación obliga. Yo creo que el debate hoy está sobre la mesa. Yo creo que la sociedad civil también hoy está debatiendo estos temas. Yo lo noto. No sabe cuánto le agradezco, porque creo que son los temas que hay que abordar, ¿no? No es poniendo, perdón la comparación, pero cierta sociedad lo entiende así. No es poniendo la basura abajo de la alfombra, no, exactamente. Sino es viendo de qué manera habrá gente que tal vez no pueda nunca encontrar esa curva o tomar esa curva que le ofrecen, pero habrá muchos que sí. La mayoría de esa gente, el primer contacto que tienen con el Estado es la cárcel. Claro. Doctora, es muy triste eso. Terminando esta charla tan linda que usted nos permite, yo leí por ahí que usted mencionó o se dice que tiene una profunda vocación por el derecho y por la gestión social. ¿Cómo podría cerrar estos 6 años que en días más culmina? Bueno, yo la verdad que me voy con un poco de dolor, de tristeza de tener que soltar esto, pero bueno, es algo cuando yo decidí anotarme al concurso para postularme a este cargo, ya sabía que eran 6 años y creo que es sano que sean 6 años, que este cargo está bueno que sea periódico, pero me voy contenta en el sentido de que creo que, bueno, se ha organizado el organismo, está todo funcionando, la parte de personal, las normas administrativas, cubrimos el 100% de la planta con los cargos que teníamos desde la primera ley, que es la única ley de cargos que tiene la defensa pública. Se ha avanzado mucho en este tipo de políticas, se siguieron apuntalando, creciendo. Hemos trabajado con toda la comunidad de la provincia de Santa Fe porque hasta nos relacionamos con la Fundación Arte en las Fábricas y armamos un programa, La Justicia en Diálogo con la Comunidad a través del Arte, la fundación que dirige Alejandro Marmo, que trabaja con los desechos de las fábricas y los convierte en arte. Entonces vimos una sintonía y lo trabajamos en los 19 departamentos, donde nosotros dejamos un taller de alfabetización jurídica. Bueno, con mucha satisfacción de haber cumplido el trabajo. Creo que esto continúa, por supuesto. Esto es un desafío que nunca va a terminar. Todo lo relacionado al derecho es como la sociedad, es dinámico, siempre va cambiando. Esto va acompañando los cambios sociales. Mi alegría es haber podido tener una gestión que siempre fue frontal, dije lo que había que decir, pero nunca con agresividad, siempre con una mirada constructiva. A veces algunos se enojaron, algunos gobernadores, por ejemplo, mandaron un mensajito que dijiste, bueno, esto es así, pero siempre en pos de mejorar y pensando en la sociedad. Esa es la premisa que ha guiado. Doctora, muchas gracias, y bueno, encontrará otro camino para seguir batallando en lo mismo. Así que muchas gracias, que tenga usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por este espacio. Gracias. De nada. Bueno, hemos conversado con la doctora Jacqueline Ana Balangioni, que está terminando ahora, y que la reemplace, y ya voy a vos, Marcos, Estrella Moreno Robinson, me parece que es el segundo apellido, ¿no? De la doctora que va a ser la defensora general. Muy bien, vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de... La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992.
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado, de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos. Teléfono 448-8413 en Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo, estudio de grabación para grupos y cantantes, pistas para los cantantes profesionales y amateurs. Eduardo las confecciona. Teléfono 341-641-8000 en la ciudad de Rosario, HID. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Propiel en Salta 1995, WhatsApp 341-261-2703. La responsable no destacará, la de nuestra conductora. Muchas gracias. Se está perfeccionando en el exterior la doctora. ¿Quién sabe lo que hará de mi cara? Upa, upa. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram. Sindicato Aceiteros Rosario. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas que fueron y serán. Visite nuestra página web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Grupo Contrastango, no se arrepentirá. Hola, te cuento que continúa la campaña de registración de la tarjeta SUBE a personas beneficiarias. En esta segunda etapa estamos convocando a las personas jubiladas y pensionadas para que puedan acceder al beneficio del 55% de descuento en el pago del boleto del transporte urbano de pasajeros. También convocamos a las personas mayores de 69 años que ya tienen el pase libre en su tarjeta móvil y ahora continuarán teniendo el beneficio, pero en la tarjeta SUBE. Si perteneces a alguno de estos grupos, acércate con tu DNI de 8 a 16 horas al Centro Cultural Fontana Rosa o a los centros municipales de distrito, sur, sudoeste, oeste, noroeste y norte para activar el beneficio. Recordá que estamos en etapa de transición y el sistema SUBE será el único medio de pago del transporte urbano de pasajeros. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¡Vamos! Toda la vida Sport. Sport 78. Rosarino por deporte. Banco Municipal te ayuda a concretar tu proyecto. Préstamos hasta 5 millones de pesos
pesos a tasa fija. Mínimos requisitos. Te esperamos en nuestras sucursales. Más información en www.bmros.com.ar. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. Bueno, muy bien, y les decíamos cuando abríamos el programa que fíjense cómo creo que se mezclan, porque si mal no recuerdo, nuestra próxima interlocutora hace un año me parece que sufrió también un hecho grave de inseguridad, ¿no? Que era lo que abordábamos en la primera media hora del programa. Pero ahora vamos hacia lo que decimos siempre, queremos siempre y cada día recordar y estar junto a nuestros héroes de Malvinas y todo el entramado que tiene Malvinas. Presentamos a nuestra entrevistada. A Daisy Rendo Gadea, periodista, locutora, comisión directiva de la Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril de la República Argentina, integrante del Escuadrón Fénix, veteranos de Malvinas, aviación civil, pero sobre todo orgullosa viuda de un veterano de guerra, piloto civil de Malvinas, fallecido inmediatamente después del retorno, Carlos Cacho Vergara Russo. Vive en el mismo lugar donde la encontró la guerra, la ciudad de Vita, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Hola María Andrea, gracias por la invitación y un gusto saludar a todos en el piso. ¿Fuiste vos la que tuviste un hecho, que vivir un hecho muy feo de violencia? Muy grave, sí, hace un año exactamente, en Ciudad de Vita, en La Matanza. Sí. La Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina está filmando unos documentales con las vivencias, de hecho se llaman Vivencias los documentales, de la cual soy productora y parte, con el equipo que se conformó. Volvía de realizar eso y fui a comprar en mis comercios habituales, porque una jornada de mucho trabajo, distraída, que no debería justificarme yo en decir distraída. No, claro. Y bajé del auto y me encañonó un delincuente que me quería robar el auto, la mochila, el celular, todo. Sí. Y realmente mi reacción, no sé si hoy por hoy decirte si fue buena o fue mala, me defendí y empezamos a luchar y me pegó me tiró 3 tiros, 2 me pegó en una pierna. Y el tercero, cuando ya me tenía en el piso, me buscaba el entrecejo para rematarme. Fue complicadísimo desde todo punto de vista. Se vio en varios países, salió internacionalmente. Claro. De hecho, me pasa que me reconocen como ese hecho lamentable. No era el motivo, pero vino Igual me gustaría decir que sigo tus reportajes y has tenido la grandeza y la gentileza con los periodistas de APERA de que podamos tener videoconferencias con fiscales de Rosario. Sí. Rosario que nos duele tanto, Rosario que sangra tanto y sé tu lucha de eso. Pero lamentablemente, como siempre lo digo, y a raíz también de algunas conferencias que hemos compartido con APERA, que La Matanza ya es la próxima Rosario. La inseguridad total que tenemos y la inoperancia y todo lo que está sucediendo, soy un testigo físico y claro de todo. La Matanza, acá enfrente el conurbano, es Argentina. Todo, lamentablemente. Y Argentina son nuestros héroes de Malvinas y son las luchas que vos tenés con tanta otra gente para que, por ejemplo, quienes han estado en territorio sean reconocidos como tal. Bueno, contanos un poco sobre la contemplación de los veteranos, ¿no? Los veteranos hoy a 41 años, o sea, ya estamos dentro de los 41 años. Nosotros, los veteranos y sus familias, decimos que entramos en esos 74 días, que son más de 74 porque se cuentan a partir del 2 de abril y en realidad ya había veteranos en ese momento, nuestros soldados, nuestras Fuerzas Armadas que ya estaban allí
Ya en marzo teníamos el Cabo San Antonio, teníamos la Santísima Trinidad, aviones que habían hecho el reconocimiento a partir del 17 de marzo, o sea, es mucho más de esos 74 días, y también hay veteranos que han vuelto a fines de julio, porque fueron tomados prisioneros, y con un arma en su espalda se los pretendía obligar a desarmar los campos minados, o sea, que dijeran dónde estaban colocadas las bombas. O sea, y esos hombres nuestros, que no se conoce demasiado esa historia, llegaron el 30 de julio. No fueron muchos, fueron pocos, pero deben ser recordados también. Nos contás antes de seguir, porque lo omití, no fuimos como es el minuto a minuto. Es que Malvinas moviliza tanto que queremos contar tanto. Pero no quiero que pase un minuto más sin que nos cuentes de tu marido para contextualizar. Bueno, mi marido era piloto civil, piloto de una empresa estatal, piloto de gas del Estado, que en ese momento era una gran empresa estatal, que tenía su cuerpo de aviación propio. O sea, teníamos una gran riqueza que hemos perdido lamentablemente, con sus aviones propios y sus pilotos propios. Y se trabajaba muchísimo a nivel federal, o sea, el gas del Estado incluso tenía en Malvinas también un abastecimiento de gas. Por lo cual, cuando empieza el tema de Malvinas, nosotros, algunos pilotos civiles ya habían ido hacia Malvinas, ya sabíamos más o menos de qué se venía la cosa, con alguien íntimamente ligado a nosotros. Pero no se me ocurrió, o no se nos ocurrió, que alguien de extracción civil, absolutamente civil, podía ser convocado. De hecho, recibo yo el llamado de convocatoria el 27 de abril, y yo creí que era un chiste de los de hangar que se suelen contar o habitual. Entonces le digo, muchachos, no es momento de chiste, ya estamos con sentimientos encontrados. Entonces me hablan del Cóndor, se presenta y me dice, bueno, no es habitual, pero no eran las 7 de la tarde. Que es un adelanto del telegrama que va a llegar para su inmediata incorporación hacia Malvinas. La reacción, no, así como te decía que no sé cómo reaccioné de esa manera en ese asalto, en ese intento de homicidio, te digo, mil cosas te pasan juntas por la mente. Y en ese momento, con el teléfono gris de los antiguos, así no existían los celulares, estamos hablando de otra época. En ese momento suena el timbre a las 7 de la tarde y era el cartero en bicicleta con un telegrama de convocatoria a presentarse en el Cóndor inmediatamente. Bueno, yo intenté, o sea, preservar mi familia. Teníamos a mi hija mayor, que en ese momento tenía 10 meses. Cuando llega mi esposo, a los 40 minutos, salgo corriendo al jardín con el telegrama en la mano, y mi intención real fue decirle, agarramos una valija, nos vamos a Ezeiza y el primer avión que sale, nos vamos. Y él me dice, en ese momento los hangares de gas del Estado están en Ezeiza, lo que son hoy los hangares de aerolíneas. En ese momento todos esos 2 hangares enormes pertenecían al Departamento de Aviación de Gas del Estado, y yo vivía en Ciudad de Vita, que está a menos de 5 kilómetros, ahí. O sea que la referencia es el aeropuerto de Ezeiza. Me mira y me dice, venía a avisarte que no vengo a cenar porque me estoy yendo para el Cóndor a presentarme de voluntario. Mi patria lo necesita. Ya he sabido de pilotos civiles que los han llamado. Me voy para allá. Y vos con el telegrama en la mano. Él no necesitó un telegrama de convocatoria para salir a defender su patria. Yo el telegrama lo seguía sosteniendo. Bajé la cabeza y le dije, andá, yo te espero, en Malvinas hace mucho frío, te preparo los bolsos. A un hombre que te dice eso con todo el amor por su patria, con todo su patriotismo, y que, igual que el 90% de los veteranos de Malvinas, salió de sus hogares
en defensa de la patria y la soberanía. Por ningún gobierno, no son víctimas de la dictadura, son hombres de honor. Y ellos lo repiten y lo dicen. En mi casa, mi esposo salió a defender su patria, su soberanía, la tuya, la mía, nuestra bandera, con honor y con orgullo. Salió por... lo hubiera hecho por cualquier gobierno. Estuvo, bueno, todo el periodo y después creo que no pasó mucho tiempo cuando volvió que fallece, ¿no? ¿Es así? Él falleció a los 10 meses, o sea, de una guerra nadie vuelve bien, es inevitable. Un hombre exitoso, empresario, piloto, y realmente en Buenos Aires fue muy duro el retorno de nuestros hombres. Perdiste la guerra, preguntas muy crueles, a los cuales en el caso nuestro mi esposo respondía físicamente, o sea, se descompensaba físicamente. Además fue, yo te puedo decir, a la semana de haber retornado, se llamaban por teléfono y en un momento me dice, ¿qué hago? Voy a volar, voy al hangar, saco el avión, vuelo como si nada, hay un plan de vuelo, tengo que seguir. Le digo, ¿pero y qué te responden? ¿Qué te dicen? No, nadie sabe nada, nadie te dice nada. O sea, fue como un llegaste y a partir de este momento, orden de no hablar, orden de no contar, orden de no decir nada de lo que sucedió y de seguir tu vida. Pero no podés seguir tu vida después de una guerra, no podés seguir como no pasó nada y pasó todo. Entonces yo creo que eso es lo que le ha cobrado a muchos, no solo a mi esposo, la vida y hasta sus temas mentales y sus problemas, que en ese momento no se hablaba de estrés postraumático. Hoy sí, hoy sabemos que hay un estrés postraumático, hoy sabemos que puede haber tratamiento, que hay un tratamiento, pero no se sabía en ese momento era silencio. Todavía en ese momento con muchos de los soldados conscriptos en Campo de Mayo, sin que sus padres supieran si estaban bien o estaban mal. O sea, realmente fue muy difícil, fue mucho más difícil la posguerra que la guerra en sí misma. Claro. Daisy, vos tomaste esa bandera que, bueno, que indudablemente ya la llevabas en el corazón, ¿no? Y con más empuje a partir de... Yo, si tengo que ser muy honesta, tuve momentos de la plena desmalvinización, que lo hemos tenido todos los veteranos y sus familias, de decir, hasta aquí llegué, necesito sobrevivir, cierro esto y continúo. O sea, pero cuando tenés un gran dolor, vos tenés que saber qué querés hacer con eso. O tomás esa bandera y de ese dolor haces algo positivo, o te embarcás en un odio que no es beneficioso para nadie. Yo siempre digo que a mí Malvinas me convirtió en periodista, porque ahí empecé a escribir y nadie aceptaba que había habido pilotos civiles, que en el Escuadrón Fénix 31 aeronaves con pilotos civiles, toda su tripulación, volaron defendiendo la soberanía. Nadie quería publicarlo, y allí me convertí en periodista. O sea, yo dije, necesito una licencia, necesito una matrícula para que se me escuche y se me respete, porque hasta ese momento era la loca que contaba historia de Malvinas. O sea, y encima viviendo en un pueblo donde después me enteré que realmente consideraban que yo había enloquecido. Inclusive, el año pasado estuvo acá en nuestro programa enfermeras que nos contaron cosas impactantes. Bueno, con ese tema, ¿no? Con ese tema, María Herminia, hay algo muy delicado que o sea, cada uno tiene su verdad, pero no hubo una sola enfermera hubo en Fuerza Aérea, que es Liliana Colino. Las demás fueron enfermeras continentales, es lo que nosotros llamamos movilizadas, que no participaron del conflicto, no estuvieron en zona de riesgo. No me acuerdo ahora el nombre, pero quien estuvo aquí sí lo aclaró. Ella estaba en Continente, pero lo que nos contaba era ese regreso y bueno, cuántos por allí quedaron como perdidos y a los cuales socorrían como podían, le trataban de mandar mensajes a sus familiares. Fue muy honesta, no recuerdo ahora, pido disculpas en este momento su nombre, pero digamos, contando también la trastienda.
de lo que pasó, cómo recordaba el colectivo tapado, los vidrios, y ahí ya te dabas cuenta de la vergüenza que sentían de lo que eran nuestros héroes. Mira, yo te voy a contar que lo llevo en el corazón porque fue para mí un shock muy fuerte. O sea, yo al pertenecer a la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina estoy en contacto con veteranos de todo el país. Y tengo el raro privilegio de conocer sus vivencias, las que no cuentan en su casa la mayoría. A mí se me acercan esposas y me dicen, vos sabés, sobre Malvinas sabés más de mi esposo que yo. Yo siempre hablo con ellos y les digo, le estás privando a tu familia, a tus hijos, hoy a tus nietos, de que te conozcan, de que conozcan al héroe que hay en vos o a lo que hiciste. Claro. Y eso lo tenés que primero empezar por tu familia, porque el veterano no habla. Ahora, cuando el veterano rompe esos diques, habla y después no lo podés callar. Claro. También es una realidad. Pero puntualmente, al principio de esto, un chico del que somos un chico, ¿viste? Todos más o menos estamos ya en esa etapa, 41 años después, que hacía un programa de radio y humildemente me pidió que fuera, y después nos quedamos hablando sobre su experiencia. Era de La Matanza, del Regimiento 3 de Matanza, donde son la mayoría de los chicos y no digo chicos por chicos de la guerra, digo chicos porque hemos crecido juntos. Sí, y ellos, perdón, el Escuadrón Fénix me sigue diciendo nena, por ejemplo. Entonces, ¿viste? Me queda ese léxico interno. Y me comentaba que él lo habían llevado a Campo de Mayo y que tenía desesperación por ver a sus padres, y que en un momento se acercan muchos padres al alambrado de Campo de Mayo. Y empiezan a querer romper el alambrado y gritaban por ingresar, y gritaban los nombres de sus hijos. Entonces me dice, y nosotros también abrimos la puerta y abrimos las ventanas y salimos por la ventana y salimos por las puertas. Dice, y en un momento yo veo a mi mamá. Me dice, y cuando voy a correr, al lado de mi mamá estaba la mamá de mi compañero de Pozo de Zorro, de mi amigo de la infancia, que había hecho la colimba conmigo y había ido a Malvinas conmigo y vivía en La Matanza como todos nosotros. Me dice, entonces me di vuelta y entré, porque yo volví y él no. Y su mamá estaba abrazada a mi mamá rompiendo la alambrada. Dora Ríos es la enfermera que estuvo, gracias, que me lo han hecho recordar, porque no me gusta quién estuvo la semana pasada, el año pasado, ¿no? Estas historias que vos decís que durante años silenciaron, y como también nos contás y uno ha experimentado en el contacto con ellos, les ha costado mucho, pero mucho empezar a hablar, hasta con ellos mismos, ¿no? Lo hacían, se juntaban por allí, pero tampoco hablaban de lo que había pasado. Los centros de veteranos, surgieron los centros de veteranos, donde se habla cosas que no se hablan afuera. Por eso te digo que yo tengo un privilegio de ser parte y escuchar y saber y respetar, porque si el veterano no quiere hablar, tiene su derecho y su respeto, y el hecho de que me lo cuente a mí no hace que yo pueda decirlo hacia afuera. Voy a tratar de ayudarlo a hablar. Pero así surgieron los centros de veteranos y así surgió la Federación Nacional. Aquellos que lograron pararse en defensa de los que no pudieron, de los que quedaban encerrados en su casa, que no podían estudiar, que no podían trabajar, que tenían, y dentro de las fuerzas... Bueno, la cantidad de personas... A mí me corrigió una vez uno de la federación, creo que era, no sé si Víctor Más, alguien me corrigió de ellos, que me dijo, yo decía excombatientes, me dijo, no, combatientes. Somos combatientes, por eso lo aprendí, ¿no? Y digo, ¿cuántos combatientes cuya fortaleza, cuyo amor a la patria, lo dejaron todo ahí, reconocido por quienes fueron sus enemigos en el campo de batalla, y aquí yo creo que el desamor, salvo el de la familia, pero el desamor del resto, los llevó, la desconsideración, a terminar con su vida. Fíjate vos. Tenemos, lamentablemente, muchos suicidios, en todos, o sea, porque el mundo Malvinas se divide en tres, que no debería decirse se divide, pero...
hasta eso han logrado dividir. Es los cuadros, que es lo que se llama de las Fuerzas Armadas, los veteranos civiles, que lo componen hombres de aire y mar, y los soldados conscriptos, que deberían ser una sola unidad y la única manera de poder salir adelante todos, pero de alguna manera han logrado hacer esa división en tres partes que son una sola cosa, porque no lloró más la mamá de un civil o la esposa de un civil que la mamá de un militar o de la esposa de un militar o de la esposa de mamá de los conscriptos. El dolor de la ausencia, de la pérdida y de lo que recibimos a la vuelta es común. Y te digo algo mucho más todavía. En el año pasado, justamente 2 días antes de esto que me sucedió a mí de seguridad, vinieron una comitiva de veteranos ingleses de la Guerra de Malvinas, con una sola mujer veterana, que se reunió con nuestras veteranas. Y yo fui parte de esos 3 días que estuvimos todos juntos, y cuando hablas de sentimiento, de persona, cuando separás lo que fue no se puede separar, lo que quiero decir es, ellos siempre van a tener su reclamo y nosotros siempre reclamando soberanía. Y ahí se vio claramente, pero había allí veteranos nuestros que habían perdido a su mejor amigo. Y también había un veterano que había, a manos de uno nuestro, había perdido a su mejor amigo. Y ambos sufrían exactamente lo mismo. Vino una esposa en la comitiva y ahí reconocí un dolor universal. El desastre y la guerra en sí. La causa es justa, Malvinas es soberanía, Malvinas es nuestra y el reclamo es inclaudicable. Pero el dolor es universal. Daisy, yo no sabes cuánto te agradezco este ratito con nosotros y todo tu trabajo en APERA, esta creación hermosa de Fernando Ramírez que bueno, nos unificó tanto, ¿no? Y que nos sigue uniendo. Así que yo te digo que APERA ha logrado unir a nivel federal el periodismo y realmente estoy muy orgullosa de APERA y de lo que ha hecho Fernando Ramírez, porque con un desinterés absoluto y con una bondad que hoy claramente no hay en el mundo, nosotros, los colegas de APERA, cambiamos información, intercambiamos datos, pedimos ayuda y federalmente la tenemos. Y eso es mérito de APERA. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Nos estamos yendo, Marquinhos. Bueno, nos dirigió Julián Palagonia, el sonido de Lucas García, Ale Ansaldi estuvo aquí en las cámaras, Alejandro Bofelli en la programación y por supuesto y con los datos en off, pero que después salen al aire, que nos dicta y produce Liliana Dal Bosco, ¿no? El último segundo, en este día, en este momento, en este año de Malvinas, yo quiero recordarlo a Tito, cuyo apellido ni siquiera sé. Tito está siempre limpiando autos, cuidándolos en Avenida Belgrano. Sobrevivió él, pero el año pasado no uno de sus hijos. Y el dolor de Malvinas más el dolor de su hijo. Y sin embargo, Tito todos los días tiene una sonrisa y tiene esa cuestión de Malvinas, de solidaridad, no teniendo casi nada, habiendo perdido todo para con todo el resto. Así que mi abrazo a todos los malvineros en él. Hasta el próximo miércoles.